Cepime Podcast. Un podcast de Cepime para ayudarte a digitalizar tu empresa. ¿Quieres conocer las últimas tendencias en digitalización y ponerlas en marcha en tu negocio? No te quedes sentado. Lidera la revolución digital. El presente es digital. Un espacio de Cepime en colaboración con Vodafone Business. Saludos a todos, saludos a ti que aprovechas un momento en tu agenda para escuchar este podcast y aprender un poco sobre cómo avanzar en la digitalización de tu pyme. Sé bienvenido a este episodio, esperamos que lo encuentres tan interesante como quienes lo hemos preparado. Te saludamos tras los micrófonos Calixto Rivero, que es periodista y director adjunto de comunicación de proyectos de Cepime. ¿Qué tal, Calixto? Muy buenas. Muy buenas, Raquel. Y yo soy Raquel Teresa, compañera de profesión de Calixto y como él, miembro del equipo de Cepime. Nos apasiona generar este contenido porque queremos acompañarte en la construcción de tu negocio y ayudarte a ser un líder en el mundo digital. Así que no perdemos más tiempo, comenzamos. El presente es digital. Un espacio de Cepime en colaboración con Vodafone Business. Qué interesante el tema de hoy, Calixto. La inteligencia artificial ha calado en nuestras vidas. Como en otros casos de la digitalización, el hecho de llevar un smartphone en el bolsillo casi 24 horas al día ha acercado muchas funcionalidades a nuestra rutina. Algunas de ellas también son de inteligencia artificial y eso hoy lo vamos a ver. Sí, ya hemos hablado anteriormente de algunas de ellas, pero definiremos concretamente la inteligencia artificial como esta inteligencia que es capaz de aprender mediante la observación de comportamientos humanos y resolver problemas. Su uso es muy popular incluso en pequeñas cosas, como por ejemplo las cámaras de los móviles, que a veces tienen un modo retrato que retoca la imagen para ponernos más guapos, o los teclados predictivos que habitualmente nos ayudan a escribir corrigiendo pequeñas erratas cuando no nos hacen lo contrario, que nos hacen equivocarnos. La inteligencia artificial estaba ya presente en nuestras vidas mediante muchas de estas funciones de los smartphones, que se han convertido ya en habituales, ahora mucho más, con la aparición de los asistentes de voz y otras aplicaciones que la han acercado a nuestra vida. Si ya antes estaban presentes, ahora ya lo abarcan todo. Incluso en algunas cosas que quizá no somos muy conscientes, porque ahora el uso de la inteligencia artificial hasta la conocemos ya con un nombre propio, Siri, en muchos de los casos, porque los asistentes de voz han cambiado la manera en la que nos relacionamos con los móviles e incluso con nuestra casa, ¿verdad, Calixto? Sí, eso es lo que me pasa a mí. Que puedes encender lo que pasa las es que yo no luces y soy de moverte del Siri, sofá. sino de Google Home. Yo enciendo las luces. Yo les digo que me avisen cuando tengo que, pues por ejemplo, recordar algo, me dice la lista de la compra. Soy un fan absoluto de la inteligencia artificial, Raquel. Pues desde luego ya es parte de la rutina diaria hablarle a un dispositivo como si fuera tu hermano pequeño. Siri, llama a mamá. Ok, Google, llévame al trabajo andando. Y tengo que contarle un secreto a nuestros oyentes, porque tú y yo hemos usado también Google para lanzar una moneda al aire y que nos diga si es cara o cruz. Sí, decidir si vamos a un restaurante o a otro. A ese nivel a veces hemos llegado. Tengo que decir que cuando acabo de pronunciar el código para despertar a mi asistente de voz, mi teléfono se está iluminando y me pregunta qué quiero hacer. Ese es uno de los grandes problemas de la humanidad hoy día, la pantalla del teléfono iluminándose. Pues sí, o como tengas un dispositivo de Alexa en tu casa y tu hija o una persona con quien tú hables por teléfono se llame así. Lo cierto es que también puede hacerse parte de la rutina diaria, no solamente, digamos, nuestra como personas, sino también como empresarios de nuestros pequeños negocios. Algunos ya le están sacando partido al uso de las tecnologías de inteligencia artificial, otros se resisten o por dificultad o por no conocer. Según el estudio Indicadores de Inteligencia Artificial en las Empresas Españolas, que es un estudio que ha sido realizado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, el dato es bastante bajo. Solo el 7% de las pymes en España emplea inteligencia artificial. Bueno, yo creo que será que emplea inteligencia artificial para su negocio, ¿no? Exacto, en el exacto. sentido, ¿no? En su modelo de negocio. Exacto, Sí, en porque digitalización si de los no, me negocios. parece muy bajo porque todo el mundo estamos constantemente utilizando la inteligencia artificial. Pero sí, vamos, según estos datos, España se sitúa solo por encima de países como Hungría y Chipre, donde el 97% de las empresas no utiliza la inteligencia artificial, o Eslovenia y Letonia, donde un 98% de las empresas tampoco lo utiliza. Entonces, es verdad que en este asunto estamos a la cola de Europa.
Sí, digamos que somos los quintos, empezando por abajo. Algunas de las técnicas de inteligencia artificial más usadas en España son, por ejemplo, el análisis del Big Data utilizando tecnologías de aprendizaje automático. Este tipo de inteligencia artificial la utiliza aproximadamente un 4% de las empresas españolas. Otro tipo es el Machine Learning, que se utiliza más que los robots de servicio, y su empleo se utiliza también 2 puntos por encima de los servicios de chat, como por ejemplo sería un asistente virtual o un chatbot, de los que están integrados en muchas páginas web. Hay soluciones de todo tipo a precios asequibles que han democratizado, es lo que no nos cansamos de repetir, el acceso a tecnologías de Machine Learning y automatización para todos, incluidos a las pymes, desde luego. Y la aparición del COVID-19 ha acentuado aún más esta necesidad de embarcarnos en este proyecto. Las pymes preparadas para digitalizar procesos podrán adaptarse mejor a escenarios de teletrabajo, venta online, por poner algunos ejemplos. La predicción de los expertos es que la aplicación de soluciones de inteligencia artificial se siga consolidando en nuestro país. La clave es hallar el equilibrio entre el valor de la inteligencia artificial y el valor de los recursos humanos. Al final vamos a tener que reorientarnos y ver qué es lo que puede hacer una máquina y qué es lo que solo puede hacer un ser humano, porque por mucho que queramos, la inteligencia artificial no es la inteligencia humana. Y siempre hace falta un humano que programe o que diseñe en qué medida queremos aplicar esa inteligencia artificial. Pero desde luego que es un equilibrio interesante. Para hablar de ello y de cómo la inteligencia artificial también es para las pequeñas y medianas empresas, hoy tenemos el placer de hablar con el CEO de una compañía que empezó pequeña y ha terminado por ser una compañía grande y con un alto potencial de crecimiento, Excal. La misión de la empresa navarra Excal es la exposición y conservación de alimentos en muebles refrigerados sostenibles, con soluciones innovadoras en favor de la humanidad. Así lo definen en su propia página web. Son líderes del mercado de muebles de refrigeración comercial. Daniel Antoñanzas, actual CEO de Excal, nació en Pamplona hace 49 años, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Pública de Navarra y un máster de Comercio Internacional. Ahora está al frente de una empresa familiar que sustenta a más de 1.500 familias. Daniel Antoñanzas, CEO de Excal, muy buenas. Muy buenas. ¿Cuándo comenzaste a trabajar con la inteligencia artificial en Excal? Bueno, nosotros creemos que la inteligencia artificial es una segunda fase de lo que es la transformación digital y empezamos a trabajar en la transformación digital ya por 2005. ¿A qué nos referimos específicamente cuando hablamos de inteligencia artificial? ¿Cómo la definirías? En nuestro caso, entendemos que la inteligencia artificial es el culmen de la gestión del dato. Está claro que todo este tema de la transformación digital lo que viene es a gestionar el dato para conseguir añadir valor en nuestras organizaciones. Nosotros tenemos claro que teníamos que identificar y generar el dato y para eso lo que hicimos es utilizar la IoT. A partir de ahí teníamos que registrarlo, procesarlo y analizarlo. Para ello utilizamos Big Data, Business Intelligence o incluso en algunos casos pocos Business Analytics. A partir de ahí había que gestionarlo y tomar decisiones. Y es aquí en donde entran a jugar parte primero los RPAs, es decir, la robotización de esos datos para la toma de decisiones y un poquitín más adelante la inteligencia artificial, que es la toma de decisiones automática y aprendiendo. Es decir, que no siempre tomará las mismas decisiones, sino que depende de aquello que vaya gestionando. Para terminar, permíteme un segundín, necesitaremos proteger el dato. Para ello utilizaremos la ciberseguridad, trazar el dato, utilizaremos el blockchain y, por último, es tremendamente importante y la inteligencia artificial también, en la inteligencia artificial también la transparencia del dato, la gestión ética del dato, que para ello utilizaremos las herramientas del compliance. ¿Cuáles son las oportunidades de una tecnología como la inteligencia artificial para una empresa como la vuestra? ¿Cómo ha transformado vuestros procesos? Bueno, digamos que en una transformación natural, conforme vas teniendo información, la primera transformación es la robotización, como te decía antes, y en una segunda etapa
está la utilización de la inteligencia artificial. No es lo mismo una cosa que la otra. Es decir, nosotros podemos utilizar un robot, por ejemplo, para fabricar una pieza, y podremos utilizar la visión artificial y en este caso, por ejemplo, para la fabricación automatizada de lotes pequeños. Es decir, es un paso adicional a la robotización. ¿Hay perfiles técnicos que buscáis en vuestra empresa y que tenéis dificultades para encontrar? Sí. Todo aquello que tiene que ver con la gestión del dato, no encontramos personas. La robotización también nos genera muchos problemas. De hecho, lo que hemos hecho es promover nuestra propia formación profesional dual de robótica y automatización, junto con el Gobierno de Navarra y otras empresas del área, de la Ribera Navarra. Y cuando ya hablamos de inteligencia artificial es el gran desconocido. Hay pocas empresas que quieran acompañarte, que hoy quieran acompañarte en esta gestión o no esta implantación de la inteligencia artificial, y desde luego nosotros sin una empresa colaboradora ni nos atreveríamos a ello. ¿Cómo crees, Daniel, que pueden ayudaros las administraciones públicas a las empresas a fomentar la inteligencia artificial y el uso de las nuevas tecnologías? Bueno, nosotros creemos que hay que creer en lo que se dice. Y hay que ser, además, no solamente decir que creemos, sino actuar. Muchas veces escuchamos frases de la transformación digital tiene que formar parte de la estrategia de las empresas, pero ten en cuenta que la transformación digital empieza en el año 2004-2005, es decir, que es un proceso que ya debiera de estar en un proceso avanzado de implantación. Y esto no suele ser así. De hecho, hoy se subvenciona el que haya empresas que empiecen con el tema de la transformación digital, y esto nos hace llegar tarde. Yo creo que los gobiernos, los entes políticos tienen que ser capaces de ayudar en momentos también tempranos. Es decir, que nosotros formamos parte y somos promotores de una fundación que se llama la Fundación Lucía, Luz de Inteligencia Artificial, para promover la inteligencia artificial en Navarra, y de momento hemos hecho un par de cuestiones. La primera es una serie de formaciones a chicos de entre 12 y 13 años en los colegios para que sepan qué es la inteligencia artificial y para generar esas vocaciones STEM. Y este año nos hemos atrevido a promoverle al Gobierno de Navarra la generación de lo que vamos a llamar la Semana de la IA. Aquí en Navarra está la Semana de la Nieve, la Semana del Teatro, y nosotros hemos querido promover a través de esa fundación la Semana de la Inteligencia Artificial. Vosotros también impartís cursos de formación a través de la Fundación Lucía en centros educativos sobre inteligencia artificial. Si tuvierais que hablar de las oportunidades de la inteligencia artificial a otras empresas, a otras pymes, ¿qué destacarías? Bueno, esto es un tren que tenemos la obligación de coger. Yo recuerdo cuando en el año 2005 nosotros vivíamos en una época del negacionismo, ¿no? Pensábamos que, yo digo, no me gusta la palabra negacionismo, pero sí que me gusta decir que vivíamos un poco en la inopia. Pensábamos que esto era una moda y que desde luego no afectaría a nuestro sector. Poco a poco, en el año 2012 descubrimos lo que eran los habilitadores. Es la época que yo le llamo la caza y captura de lo que son las siglas, el MES, el GEMAO, el CRM, el SGA. No fue hasta 2015 en donde nosotros fuimos conscientes de que esto era una gran apisonadora y solo había dos opciones, o conducirla o formar parte de la carretera, ¿vale? Y en ese momento a lo que se llamaba la transformación digital o la industria 4.0, pues le añadimos lo que es el producto 4.0 y empezamos a filtrear con lo que se llama o la customización o la servitización, ¿no? Es en el año 2019 en donde llegó para nosotros la transversalidad y la fiebre del dato. Quizás el cambio más importante en ese momento es que pasamos
de lo que era la satisfacción del cliente al sorprender ágil y continuamente a todos los grupos de interés. Ya no hablamos solo de clientes, hablamos de clientes, empleados, proveedores, acreedores y, cómo no, la comunidad en general. Y es en ese momento en donde tuvimos un flechazo con el Business Intelligence, ¿no? El Business Intelligence para nosotros fue un cambio brutal, pero nos ha costado muchísimo conseguir darle utilidad. El año pasado llegó el COVID y metió una nueva marcha, es decir, que todo cambió y todo se aceleró notablemente. Si vierais en nuestro plan estratégico, nosotros lo que tenemos claro es que ese cambio de marcha lo que nos dirige es a una nueva revolución industrial. Nosotros a veces le llamamos la quinta revolución industrial, que es la inteligencia artificial. Quien no suba a este carro y empieza a pasar el tren, es decir, que pasará un par de veces, pero ya ha pasado la primera vez, quien no se suba a este carro y empiece a introducir la inteligencia artificial en sus procesos, en sus productos, en su modelo de negocio, probablemente en unos pocos años verá que ha perdido su capacidad competitiva y que todo el mundo empieza a pasarle por derecha, por izquierda, por encima, por abajo, y que por lo tanto su negocio está obsoleto, ¿no? Luego, es que esto es algo absolutamente obligatorio. Muchas gracias, Daniel Antoñanzas, CEO de Excal. Ha sido un auténtico placer aprender contigo las posibilidades de la inteligencia artificial. Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo. Cepime Podcast. Este es un buen caso de una empresa que nos cuenta en primera persona, de primera mano, cómo ha encontrado la solución a sus desafíos en la inteligencia artificial. Pero hay muchas más aplicaciones, como por ejemplo auxiliar al departamento de marketing en la segmentación de campañas con una solución que sea capaz de revisar todos tus datos, ordenarlos, jerarquizarlos, cruzarlos unos con otros e identificar patrones, variables y realizar predicciones. Así puedes saber, por ejemplo, cómo se comportan tus clientes, el motivo por el que clican en una parte de la web y en otras no, o cuál es el punto en el que se frena un proceso de compra en e-commerce. La inteligencia artificial en ventas, desde luego que tiene mucho que aportar. A la hora de planificar y lanzar nuevos productos u ofertas, por ejemplo, en caso de aplicarla, el equipo de ventas tiene mucha más información sobre cómo abordar al público. Puede llegar a conocer datos como qué tipo de mensajes funcionan mejor, por qué canales comerciales abordar al público o incluso en qué franjas horarias. O una de las aplicaciones estrella. Los encargados de atención al cliente ven su tarea mucho más agilizada gracias a los chatbots. Las pymes también pueden usarlo y resuelven incidencias sin necesidad de intervención humana. Gracias al procesamiento del lenguaje natural, son capaces de mantener conversaciones con los usuarios y solucionar sus problemas. Aunque aquí, Raquel, yo te diría que también a veces los chatbots, los asistentes de voz, pues también fallan, porque me ha pasado bastantes veces que he preguntado una cosa y me ha respondido pues lo contrario. Sí. En esto, pues una persona física, una persona siempre va a ser mucho más, desde luego, pues más empática por lo menos. Desde luego que una persona te va a dar un trato más cercano, más personal, como ya dice la palabra. Pero claro, hay algunas preguntas que sí que pueden ser algunas consultas fáciles de derivar a la información que pides está aquí, etcétera. Pero sí que he encontrado Podemos a veces... decir que hay diferentes modelos, esto es cierto, y que depende de la complejidad de la solicitud, pues es posible que uno de estos asistentes te derive pues a una persona o te responda directamente a tu pregunta. Entonces, sí. Bueno, creo que es una herramienta muy útil, pero bueno, hay que medirla justamente, porque sí. Todos nos hemos cruzado con situaciones en las que la pregunta que tienes, el chatbot no la sabe responder. O te aparecen 4 opciones y ninguna de esas 4 es la que tú quieres porque tú quieres otra opción. Entonces, sin duda, bueno, aquí yo creo como que el reto o el fallo estaría en cómo diseñamos, en cómo se hizo la arquitectura de este chatbot. Pero desde luego que si conseguimos derivar a un proceso un poco más automático algunas consultas
que realmente son automáticas, podemos reservar nuestros recursos, nuestro personal, para asesorar a gente que sí que necesita hablar por teléfono con alguien de atención al cliente. Entonces nos podría servir, desde luego. Esto es un universo de propuestas, de aplicaciones para la inteligencia artificial y, por cierto, después de hablar de estos ejemplos, sí que quería sacar un tema que era importante. En toda esta evolución había un reto pendiente, no existía un marco jurídico definido. Sí. La regulación va a ser básica. Claro, y siempre, pues bueno, la regulación va detrás de lo que la sociedad va avanzando, porque de hecho es la manera natural de que esto ocurra. Y este reto de dotar de una regulación a la inteligencia artificial, poderle dar como un marco jurídico y ético global, era un reto muy ambicioso, porque hablamos de lograr establecer una ley o definir una regulación en un contexto de equipos de diferentes disciplinas, de diferentes contextos, porque hablamos a veces de inversiones internacionales o en los que el sujeto que puede recibir estas soluciones puede ser o bien ciudadanos o bien gobiernos o bien empresas de diferentes jurisdicciones. Entonces, desde luego que era muy complejo conseguir una norma que respondiera a todo. Y la petición, o sea, digamos que la UNESCO en 2019 ya lanzó la idea de que era necesario esto y encargaba que se redactara una recomendación que pudiera ser como el instrumento normativo para toda esta ética sobre la inteligencia artificial. Y se ha aprobado hace pocos meses, el 24 del pasado noviembre de 2021, 2 años después. Es una recomendación que pretende evitar situaciones de vulneración de derechos fundamentales a través de discriminaciones de cualquier tipo, de razón de edad, género o raza. También ataques a la privacidad o a la libertad de elección o a la seguridad, que son todo ello como fronteras difusas y en las que era necesario que se definiera una normativa. Es un texto, por ahora, de aplicación voluntaria para los estados firmantes, pero aún así es un instrumento normativo muy ambicioso. Está dirigido a varios perfiles. A estados, en primer lugar, en concreto a sus políticos y legisladores, pero también a operadores privados. Por ejemplo, desarrolladores. A ellos pretende servir de base para la evaluación de impacto ético de sus soluciones de inteligencia artificial. También afecta a usuarios o destinatarios de soluciones de inteligencia artificial. Ellos van a tener una base legal bajo la que podrán reclamar sus derechos. Todos esos actores son los que están afectados por esta normativa por ahora voluntaria. Cepime Podcast. Súmate al impulso digital de la mano de Cepime. Sí, con esta norma, en definitiva, todos estamos un paso más cerca de la aprobación de un convenio internacional sobre inteligencia artificial. Esperamos que después de este episodio, quienes nos escucháis, ¿verdad, Raquel? Pues también estén más cerca de aplicar aquellas soluciones que puedan impulsar mejor a las pymes. Esta ha sido nuestra intención desde el primer momento. Esperemos haberla conseguido. Creo que lo hemos conseguido mucho mejor que un chatbot. Pues sí, pues con esta intención nosotros ya nos despedimos. Si este podcast te resulta de utilidad, te invitamos a que lo valores en la plataforma desde donde nos estás escuchando y también a que te suscribas para no perder ningún episodio. Y no lo olvides, aquí estamos para ayudarte en el camino a un negocio más digital, porque la digitalización ya no es el futuro, sino el presente. Suscríbete a Cepime Podcast. Encuentra todos los episodios y contenidos adicionales en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, eBooks, Google Podcast y YouTube. Cepime.